Hola, buenos días. Mi nombre es Flor Marinero y esta es la presentación acerca del tema del proyecto final de la asignatura de telemática, de telecomunicaciones educativas 2, haciendo una transmisión en vivo utilizando Facebook Live. El tema que vamos a presentar es aprendizaje autónomo. En primer lugar, tenemos que establecer qué es el aprendizaje. Podemos decir que el aprendizaje es un proceso tanto intrapersonal como interpersonal, a través del cual podemos adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Estos son facilitados, entre otras cosas, a través del estudio y de las experiencias. Por otro lado, podemos decir que el aprendizaje tiene un carácter tanto social como cultural y disciplinar. Ahora bien, la autonomía. La autonomía implica varios factores. En primer lugar, podemos decir que la autonomía implica la toma de decisiones sin ayuda. Es decir, la persona o el estudiante puede o debe tener la capacidad de poder decidir sin tener que recurrir a una segunda persona. Aprender por sí mismo. Una persona autónoma o un estudiante autónomo debe tener la capacidad de aprender por su propia iniciativa. Es decir, investigar, hacer una investigación, buscar información. Si un concepto el estudiante no lo entiende, pues tiene que poder saber cómo buscar o cómo encontrar o cómo complementar la información que tiene pendiente. Eso sería la parte en la que el estudiante puede aprender por sí mismo. Un estudiante que tiene esa característica es un estudiante autónomo. Aprender a aprender. Esto es un factor bastante importante porque el estudiante tiene que tener la capacidad de saber cómo o de comprender cómo aprende. En esto involucra mucho la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde establece que hay diferentes tipos de aprendizaje. Si el estudiante o si la persona conoce cómo aprende, puede utilizar ese conocimiento para mejorar su proceso de aprendizaje. Último fin de la educación. Se puede decir que la autonomía tendría que ser el último fin de la educación, es decir, ese tiene que ser el objetivo final, crear estudiantes o crear personas, formar personas autónomas capaces de aprender por sí mismos y que sean productivos para la sociedad, por supuesto. Esto significa que la persona debe saber fomentar su aprendizaje y desarrollarse como ser humano por su propia iniciativa, tomando decisiones de manera responsable, aprendiendo por sí mismo y conociéndose y sabiendo cómo aprende. De esta manera se puede lograr una persona autónoma. Ahora, si combinamos estos dos conceptos y la autonomía, obtenemos lo que es el aprendizaje autónomo. En el aprendizaje autónomo, cada estudiante aprende a su propio ritmo, independientemente del ritmo y la forma de aprender de los demás. Sabemos que todas las personas tienen diferentes ritmos y formas de aprendizaje. Entonces, cuando una persona es consciente de su propia forma de aprender y de la velocidad a la que aprende, se puede lograr obtener un aprendizaje autónomo. Implica también la resolución de problemas a través de sus propios medios y experiencias. Una persona o un estudiante autónomo, en base a su experiencia, puede resolver problemas, puede investigar para resolver esos problemas. Por ejemplo, si a un niño se le plantea un problema
y sabe que por ejemplo en sus inteligencias él es mejor en la parte kinestésica, puede intentar resolver dicho problema utilizando más su inteligencia kinestésica y utilizando experiencias anteriores de situaciones que ya se le han presentado y que las ha resuelto de manera similar. Es muy importante desarrollar el aprendizaje autónomo desde los niveles iniciales de la educación. En nuestro país existe la primera infancia, donde desde muy pequeñitos los niños se les empieza a dar una base sobre lo que es la formación, y es muy importante que a partir de esos niveles se empiece a fomentar el aprendizaje autónomo del niño. Implica la capacidad de orientar, de regular, de controlar y evaluar su forma de aprender. Un estudiante autónomo es capaz de saber si está aprendiendo de forma correcta, si su aprendizaje no es suficiente o el método que está utilizando no es el adecuado. Él es capaz de regular eso. Puede decidir si bajar el ritmo, si subirlo, y de esa manera aprender de una forma adecuada. Por otro lado, el aprendizaje autónomo implica el uso de herramientas de aprendizaje para alcanzar el objetivo y la meta deseada. En este aspecto, la tecnología, el internet, las redes, todo eso juegan un papel muy importante, especialmente en la sociedad de la información, que es en la que vivimos, donde el internet y las tecnologías, las computadoras, los smartphones son parte fundamental, son parte crucial de la vida de las personas. Si una persona o un estudiante sabe utilizar adecuadamente esas herramientas como herramientas de investigación, sabe hacer búsquedas adecuadas, pueden ser un excelente instrumento para generar y fomentar y concretar su aprendizaje. El aprendizaje autónomo requiere una serie de herramientas que son de carácter socioafectivo, cognitivo y psicomotriz. En primer lugar, el aprendizaje autónomo requiere aprender a pensar. Es decir, tengo que aprender a pensar si lo que yo conozco, lo que yo sé o el problema que quiero resolver, de qué manera lo puedo resolver, cómo lo voy a plantear, cómo puedo ir sentando las bases para resolver ese problema. Aprender a aprender implica también, yo ya sé cuál es el problema, ya sé más o menos cómo manejarlo. Ahora tengo que aprender a buscar las maneras de resolver mi situación o de resolver el problema o de sentar las bases de un aprendizaje. Yo tengo que ser consciente cómo aprendo. Si yo aprendo de manera visual, entonces yo puedo, por ejemplo, buscar videos, buscar información, leer, para poder aprender y saber cómo adquirir conocimiento, cómo resolver mis problemas, cómo aprender. Aprender a hacer. Es decir, tengo que aprender o como persona autónoma, como estudiante autónomo, tengo que aprender cómo es el proceso que debo seguir para resolver mis problemas, para adquirir un conocimiento y para seguir un proceso adecuado de cómo voy a generar un aprendizaje dentro de mi persona. Aprender a desaprender. Aprender a desaprender suena un poco contradictorio, pero la verdad es que tengo que tener, o el estudiante autónomo tiene que tener la capacidad de eliminar conocimientos antiguos o erróneos para establecer la base de conocimientos nuevos. Yo sabía una persona puede tener un conocimiento y resultar con el tiempo que o ese conocimiento está actualizado o está equivocado. Entonces tengo que tener la capacidad de
dejar de lado eso y adquirir el conocimiento real o el conocimiento válido. ¿Cuáles son las principales características del aprendizaje autónomo o de una persona que tiene la capacidad de aprender de manera autónoma? En primer lugar, es responsable. La responsabilidad es evidentemente en una persona que aprende de manera autónoma muy importante. Tiene que tener la responsabilidad de cumplir sus objetivos de aprendizaje o por lo menos de luchar por cumplir esos objetivos. Centrado en el estudio. Una persona autónoma, un estudiante que es autónomo, se va a concentrar específicamente en el momento en el que va a estudiar, se concentra en lo que va a hacer. No se distrae, sino que se conecta, empieza a estudiar y no pierde el hilo de lo que está haciendo. Flexible. La autonomía, el aprendizaje autónomo requiere cierto nivel de flexibilidad. Así como anteriormente se dijo que tiene que ser centrado en el estudio, tampoco puede ser de una manera, digámoslo, obsesiva o de una manera en la que solo se dedica al estudio. No, tiene que tener cierta flexibilidad para saber en qué momento iniciar, en qué momento detenerme también y tomarme un descanso. Colaborativo. A pesar de que se podría pensar que el aprendizaje autónomo es más que todo individual, porque se podría decir que una persona que aprende por su propia iniciativa puede hacerlo solo, eso no significa que no pueda ser colaborativo. Es decir, yo puedo ayudarle a mis compañeros, aunque no estén físicamente presentes, en lo que yo pueda o dentro de lo que caben mis conocimientos. Tiene que ser creativo, más que todo en la forma de presentar información, en la forma de armarla, en la forma de organizar las tareas, etcétera, etcétera. Automotivador igual es muy importante porque como decíamos, el aprendizaje autónomo en gran parte es individual. Por lo tanto, el estudiante o la persona tiene que saber motivarse a sí misma para poder continuar, más que todo en los momentos que son difíciles. Autodependiente. El estudiante autodependiente pues tiene que saber desenvolverse de una manera individualista, autónoma, como lo dice la misma palabra, porque no se puede asumir todo el tiempo que habrá una persona que lo va a apoyar a distancia o de manera presencial. Por lo tanto, tiene que también aprender a ser independiente. Y finalmente, el estudiante autónomo desarrolla ciertas capacidades. Todas estas características vistas anteriormente son también capacidades que surgen a través del aprendizaje autónomo y de conforme la persona se va desarrollando en este tipo de aprendizaje, va desarrollando los factores de desarrollo. Hay diferentes factores acerca del desarrollo en el aprendizaje autónomo. ¿Cuáles son estos factores? Podemos ver las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas sabemos que hay diferentes tipos. Están las habilidades verbales, que son las habilidades, por ejemplo, para expresarse. Están las habilidades razonamiento espacial y conceptuales. Estas son habilidades que el estudiante puede desarrollar cuando ejercita o busca la manera de tener un aprendizaje autónomo. Un avance conceptual. El avance conceptual se refiere a que el estudiante puede adquirir conocimientos y fomentar estos conceptos tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. Mejora también el autoconcepto que tiene la persona. La persona se acepta, la persona se decide por sí misma, se cuida y esto fomenta al final que la persona se sienta orgullosa de tener la capacidad de aprender por sí mismo. Se tiene una motivación intrínseca porque se establecen retos
Yo me establezco un reto, yo lucho por cumplir ese reto y al final eso me lleva a una satisfacción personal en la cual yo me siento orgullosa de haber cumplido el reto o la meta que me puse. Se desarrollan habilidades como la visión, la cooperación, la empatía y la asertividad. Y finalmente se desarrollan habilidades metacognitivas, que es la capacidad de aprender y pensar. Una persona autónoma puede tener un alto nivel de pensamiento crítico y constructivo y puede establecer las bases para su propio aprendizaje. Esto ha sido todo y gracias por su atención y estamos a la espera de alguna pregunta o de alguna consulta. Gracias.